Hello chicos, bienvenidos a un capítulo más con Capi en Capítulos Inmobiliarios. El día de hoy tenemos a un invitado también muy especial. Ya saben que queremos empezar recio. Vamos a arrancar recio y seguimos con temas fuertes. Sabemos que uno de esas trabas principales a la hora de invertir siempre es tema legal. Entonces hoy tenemos a un invitado también experto en el tema. Y pues, sin más preámbulos, te quiero presentar a André Durán. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues me gustaría, antes de que comencemos, que empecemos a darle a todos estos temas, me gustaría que nos platiques un poquito de ti. O sea, ¿cuántos años llevas en esto? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Claro que sí, Capi. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Realmente ahí cuando me platicaron de la invitación que me hacías, pues siempre para mí es muy importante porque ya platicando un poquito sobre mí, yo soy abogado, realmente llevo dedicándome al tema entre asesoría a empresas, asesoría inmobiliaria y por ende a compradores de propiedades, a clientes, aproximadamente 8 años. Ok, Y entre todos los temas legales, algo que yo siempre he visto es que cualquier operación donde haya algún tema, alguna compra, una propiedad, algún tema de una empresa o adquirir un bien inmueble, como es el caso que muchos de tus espectadores y tu audiencia tiene el día de hoy, es el tema legal. claro. Y esto lo platico porque en muchas ocasiones, pues al final de cuentas es una venta, que compramos una propiedad y nos presentan la propiedad, vemos dónde está, vemos los flyers, vemos los renders, vemos la información, prácticamente estamos en muchas ocasiones enamorados del proyecto, Ujú, hasta que nos presentan un contrato. claro. Y nos dan un contrato, vemos un documento pues en blanco y negro que tiene 10, 15, 20 páginas o menos. Y ahí es cuando empiezan las preguntas. De entrada porque no entendemos, ¿no? Pues Los mortales. yo lo diría de esta forma, más que no lo entienden, es que hay muchos términos que con los que no están familiarizados, pero al final de cuentas, si vas a adquirir una propiedad, quieres familiarizarte con ellos. Claro. ¿Y cuándo es el tema donde yo he visto que hay mayores situaciones? Cuando, si tú no lo entiendes, hablarás al amigo, al primo, al tío abogado y lee un contrato y que le vas a preguntar a alguno de ellos, ¿cómo ves el contrato? Ujú. Hoy como que prácticamente le dicen siempre a los abogados, bueno, dime cómo ves el contrato. Y es una responsabilidad muchas veces para nosotros que nos pregunten eso, es, ¿pero qué quieres que revise? Ajá. Jurídicamente quieres que lo vea bien, las cláusulas, específicamente, ¿qué es lo que puntualmente te gustaría que se revise dentro del contrato? Claro. Y como abogados, como no queremos muchas veces, nunca realmente queremos dejar mal cada vez que nos hacen una consulta, pues damos todos los comentarios que podemos encontrar. Ujú. Y eso parecería que a las personas que están comprando, pues más que resolver las dudas, en muchas ocasiones encuentran más dudas. Nacen más. Y entonces, ¿por qué me dedico a esto que es el tema de la asesoría? Porque nuestro objetivo principal y mi objetivo principal es ser muy claro. O sea, específicamente, cada vez que hay una transacción en donde haya un tema legal, que nuestros clientes, que los compradores, que pueden ser inclusive inversionistas, tengan muy claro dónde están parados, qué es lo que están haciendo y lo puedan entender. Ujú. Para que al final de cuentas busquen una certeza y es lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Ok, qué bueno, o sea, igual que comentas eso, creo que es súper bueno, o sea, como tenerte en este espacio. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Te cuento, parte de lo que buscamos con este nuevo canal es justo eso, o sea, como todos esos términos, y ahorita nos vamos a enfocar como en todo lo legal, ¿no? Pero en general, como todos esos términos técnicos, poder llevarlos de una manera simple, o sea, de una manera sencilla, que sea como más digerible y lo que platicábamos igual hace ratito, ¿no? Preguntas que a lo mejor ni siquiera sabemos que tenemos, o sea, poder ir sacarlas y no solo plantear la duda, sino también ya conocer la respuesta. Entonces, pues, André, muchísimas gracias y pues vamos a arrancar. ¿Te parece? Vamos a arrancar primero con preguntitas básicas y ya de ahí nos vamos pues metiendo más en tu tema, que yo sé que eres el buenazo en lo que es todo lo de la NOM, pero no los vamos a spoilear más, así que pues vamos a arrancar. Mira, por acá tengo mi acordeón, así que Perfecto, perfecto. te voy a ir tirando algunas. Primero, creo que una pregunta que me han hecho muchas veces es como esta inquietud, ¿no? De qué pasa si mi contrato no está notariado. O sea, legalmente tiene menos validez o no tiene validez si no está notariado. ¿O cuál sería esta diferencia?
Es un punto importante el que mencionas, retomando el tema de que hay que entender muy bien lo que estamos preguntando. Pues es una pregunta que yo he escuchado y algo que a mí, yo siempre pregunto, ¿qué tipo de contrato? ¿De qué contrato me hablas? Ok. Porque muchas veces cuando entramos al tema inmobiliario vemos muchos documentos y hablamos de diferentes tipos de contrato y hay una diferencia que es lo principal, más que dar respuestas a la parte legal muchas veces es apoyar a la persona que está comprando a saber qué preguntar. Ujú. ¿Y por qué te menciono esto? Porque es muy diferente un contrato de promesa de compraventa, Ajá. como es el día de hoy, a una compraventa definitiva donde ya te estás adquiriendo y que en ambos casos son contratos. Y en ambos casos, al final de cuentas, de alguna u otra manera, estás adquiriendo una propiedad. Ajá. Respecto al tema notarial, realmente tendríamos que ver qué tipo de contrato. Por lo regular, en la práctica, lo que muchas veces sucede es que el contrato de lo que hoy llamamos promesa de compra-venta, muchas veces no se nota, no, realmente no se notariza. Realmente Ajá. ahí es un acuerdo que tienen las partes en el cual acuerdan que de pasar ciertas condiciones, ciertas características, al final iremos una vez que se termine, por ejemplo, de pagar los montos con el notario, a firmar la La escritura, escritura. que la escritura es un contrato. Ok. Y ese contrato es el que sí tiene que estar, si lo vemos de una forma legal, notarizado, que tiene que estar en lo que se llama jurídicamente en una escritura pública, porque cuando uno está en una escritura pública ya tienes toda la validez y certeza legal, que hubo un notario que analizó toda la documentación, que ya te aseguraste que es correcto, que al final de cuentas ya te va a definir que tú eres el dueño. Ok. Por lo que más que el tema que esté notarizado, no, definitivamente hay contratos que sí tienen que estar notarizados, pero Ujú. lo importante que es el trasfondo del por qué. Ajá. Porque una vez que se notariza un contrato de una escritura definitiva de compraventa, pues ya nos está diciendo que hubo un notario que está validando toda esa información. Que ya dio fe, ¿no? Ajá. Exactamente. Ok. Y aquí, mencionando ya como el tema de las escrituras, igual otra pregunta, y creo que eso se daba, o sea, mucho antes, o incluso cuando hay como ciertas catástrofes naturales, no sé, como yo viví en Tabasco, entonces, no sé si habías escuchado por ahí. Hay muchas Ujú. inundaciones, o sea, es muy, muy, Sí, he muy escuchado. recurrente. Ajá. Entonces, pues fueron varios años seguidos que llegaban las fechas e inundaciones y muchas personas pues perdían todo, tanto documentos y demás. Entonces, ¿qué pasa si una persona pierde sus escrituras o en otras ocasiones, ¿no? Que se murió la persona, se murió el papá y ahora todos los hermanos se andan peleando la casa y uno le roba las escrituras al otro. O sea, ¿qué pasa ahí en esos casos? ¿Realmente con ese papel está tu propiedad o Es una pregunta muy importante que ya la he escuchado en ocasiones, la hemos respondido y es natural, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando tú vas con el notario, firmas ese documento, está toda la información, le das toda la solemnidad a firmarlo, te dicen que cuides ese contrato y realmente es muy importante tenerlo porque siempre vas a tener pues la certeza legal del documento que firmaste en el cual te hiciste propietario. Pero ¿cuál es la realidad? Y sobre todo que estamos ahora en Yucatán, existe el registro público. Ujú. Y el registro público es este registro que da la autoridad en donde si tú quieres conocer el estatus de cualquier propiedad, tienes que validar cómo está dentro del registro público. Ahí Ujú. donde se manifiesta específicamente quién es el propietario, el estatus que tiene, si hay un gravamen o no hay un gravamen. Y esto tiene como consecuencia que lo ideal es tener siempre esos documentos porque es más fácil revisarlo definitivamente. Ok. Pero si por alguna razón se llegara a perder ese documento, de entrada siempre puedes pedirle al notario un siguiente testimonio, un siguiente documento en donde conste ese Ok. documento Ujú. y a la par es revisar el registro público. Ahí en el registro público va a estar realmente toda la información y mientras tu nombre como propietario esté en el registro público, aunque hayas perdido tu propiedad, en el momento que quieras, por ejemplo, venderla nuevamente, o venderla venderla en una primera ocasión, realmente lo que lo que hacemos los abogados es revisar el registro público para saber realmente quién es el propietario. Ok, o sea, ahí vamos a encontrar sí o sí quién es el señor y dueño de Ahí las van a tierras. encontrar exactamente quién es el dueño, el estatus que tiene, si hay un gravamen, si no hay un gravamen, Ok, todo vas a encontrarse en ese momento ahí. ok. Y entonces, si llegaran, o sea, de que me robaron las escrituras, ¿existe como quiera la posibilidad de que pudieran hacer un mal uso de esa documentación? O sea, y que mi propiedad corra riesgo o simplemente no hay manera.
Yo te lo responderé de esta forma. Riesgo jurídico porque te roben tus escrituras, realmente no. Definitivamente si alguien tiene tus escrituras, pues por alguna razón lo habrá robado y podrá querer decir que tú se lo vendiste y que por eso tienes escrituras, pues realmente nunca sabemos. Pues la realidad es que siempre vas a tener la certeza que mientras en el registro público tú aparezcas como propietario, realmente es el documento, es el registro donde nos basamos los abogados para saber quién es el titular de todos los derechos que se tienen en ese momento. Aquí la importancia de siempre, o sea, asesorarte con un abogado, porque luego tantas familias, o sea, de verdad que hasta ocurren pleitos y demás solo por ese detalle, ¿no? Como de, no, que se llevaron los papeles, pero al final el solo hecho de acercarte con un abogado, ahí puedes aclarar todo, como de, oye, ustedes están peleando, pero aquí en el registro público pues tenemos registrado quién es y o sea, eso es lo que va a aplicar ante la ley, ¿no? Sí, es correcto. Realmente lo que tiene que, cuando hablen con sus abogados, es que entiendan muy bien la situación. Muchas veces lo importante es saber qué preguntar y que al final de cuentas tengan muy claro cuál es la base de todo lo que se va a estar trabajando, qué es lo que buscas y pues con una asesoría te van a poder resolver cada una de esas preguntas. Ok. Oye, y otra pregunta. Hace poco, igual en otro de los capítulos, y hasta después me surgió la duda, acabo de enterarme que sí se puede escriturar a nombre de un menor. Entonces, o sea, pero que ocupas de un tutor, que mientras la persona cumpla la mayoría de edad, la propiedad puede estar a nombre de esta persona y una vez que cumple la mayoría de edad, en automático ya pasa a ser propietario de las tierras. Entonces, aquí, ¿qué pasaría, por ejemplo? Mis preguntas, André. Pero, ¿qué pasa? Imagínate que fallece el papá, que es el tutor, el que está comprando la tierra mientras cumple la mayoría de edad. Pero en ese plazo de tiempo, la persona menor de edad, bueno, pierde a su papá. Ahí esa propiedad entraría o sea, como herencia o no entra dentro de una herencia. No sé si formulé bien mi pregunta. Sí, creo que sí, te la voy a repetir, a ver. A ver, Creo ajá. que sí. O sea, de entrada, yo me iría de entrada a la esencia, que es muy importante lo de tu pregunta. Y me enteré que sí puede comprar un menor de edad Ajá. una propiedad. Hay que ver a detalle el caso. ¿Por qué? Porque para que un menor de edad pueda comprar, tiene que tener dinero. La pregunta que siempre tenemos que hacernos, y ese menor de edad, ¿cómo obtuvo el dinero? ¿Fue una donación? ¿Fue una herencia? Realmente son puntos que es importante que tenemos que tener en cuenta, porque es lo que jurídicamente se va a validar en el notario. Una vez que un menor de edad adquiere una propiedad por alguna razón que al final de cuentas tenga una certeza legal y sea válido, el propietario, ¿quién va a ser? El menor de edad. Ok, 100%. Pero ¿qué pasa? El menor de edad jurídicamente no tiene las facultades para ejercer algún tipo de acto en su nombre. De entrada, para comprar, alguien tuvo que haber firmado en su nombre. Ajá. ¿Okay? Y para que alguien firme el nombre de un menor de edad, tiene que tener la autorización de un juez en el cual digan que tal persona es tutor de un menor de edad y que está facultado para hacer ciertos actos específicamente. De entrada es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando un menor de edad tiene una propiedad, que es lo importante que tenemos que considerar posteriormente, fallece el tutor, el propietario sigue siendo el mismo. Okay. Lo que hay que considerar ahí es si el menor de edad por alguna razón tuviera la necesidad de vender, ¿quién es el tutor para esto? Y muchas veces lo que sucede cuando quieres vender la propiedad de un menor de edad realmente no es fácil. No es fácil porque tienes que tener la autorización de un juez en el cual el juez tienes que exponerle al juez el tutor del por qué quiere vender y cómo asegurarse el juez que esa venta que se va a hacer, el beneficiario va a ser el menor de edad. Okay. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya, ok, entonces aquí aunque haya sido el papá y demás, digamos, él solo fungió como prestanombre, o sea, de manera legal, ¿no? Yo lo diría, como representante legal, con la autorización de una autoridad que está facultada, que es un juez, para decir que para este acto en particular te autorizo que firmes el nombre de tu hijo para que pueda comprarlo o para que pueda venderlo, pero siempre tiene que estar respaldado. Ok, perfecto. Sí, totalmente respuesta a la duda. Sí, hasta yo me enredé cuando le estaba preguntando. Pero, a ver, ok, en tema de escrituración, creo que la pregunta así del millón, ¿cuánto cuesta la escrituración? ¿Se calcula por porcentaje? ¿Es algo establecido? O sea, ¿cuál sería el rango de un costo de escrituración o en qué se basa? Es una muy buena pregunta, que es algo que siempre surge y
Yo creo que es difícil responderlo. Siempre hay algún porcentaje que puede ser un estimado o no, pero realmente no me atrevería a darte un estimado porque depende mucho de muchos factores. Por ejemplo, tienes cuando vas a escriturar, de entrada, los impuestos que tienes que pagar. Ajá. Y ya hay impuestos que tiene que pagar en muchas ocasiones tanto la parte vendedora como la compradora. O sea, tú puedes ver una cotización de una compraventa y hay impuestos que le corresponden a uno, le corresponden al otro. Ajá, ok. Otro tema son los honorarios Del del notario. notario. Ajá. Otro tema definitivamente van a ser los derechos que hay que pagar a la autoridad para poder escriturarlo. En muchas ocasiones, yo he visto que para escriturar, por ejemplo, también tienes que tener ciertos impuestos al día Ajá. el que está vendiendo. O sea, hay prediales. O sea, resulta que al final de cuentas hay algunos factores que se tienen que considerar para que Ok. dependiendo de la operación, es específicamente el monto que se te va a lo que aproximadamente tendrías. Hay algunos que dicen cierto porcentaje, todo que puede ser un estándar, pero realmente hay que, y nos sucede, hay gente que nos dice muchas veces, oye, quiero saber cuánto me cuesta comprar esta propiedad. Y ustedes lo saben específicamente, pues por las últimas reformas que han habido, pues ya tiene que haber un avalúo que esté autorizado por un perito certificado por parte de la autoridad. Entonces, hay muchas variables hoy que al final de cuentas lo están haciendo. Ok. De entrada, no debe costar más que la propiedad. Claro. O sea, eso sería lo ideal. Ok, sí, o sea, como no va a una misma bolsa, ¿no? Todo lo que se paga de la notaría, sino son varias. Es correcto, porque inclusive puede haber dinero que tú le des a la notaría que no es para la notaría. Ajá. Es dinero que la notaría tiene la obligación de pagar los impuestos en nombre de alguien en particular. Ok. Y son varios temas entonces que están circulando. Y dependiendo de, por ejemplo, de dónde compres el inmueble, dependiendo de cada municipio, por ejemplo, hay impuestos distintos o el valor del impuesto es distinto. Ok. Por ejemplo, el ISAI, dependiendo de cada municipio, puede variar en porcentaje. Ya. O sea, son diferentes temas que al final de cuentas están, o sea, vas a saber el precio definitivo realmente cuando ya vayas a adquirirlo en Ok. concreto. Aquí igual, por ejemplo, o sea, como cada inversionista podría tener ese dato con su desarrollador en específico, ¿no? O sea, digo, si este desarrollador ya tiene alianzas con notarías o ya ha escriturado como... O sea, sí puede haber un margen en el que se mantenga dependiendo cada desarrolladora. Yo diría que sí pudiera pedir un margen dependiendo del proyecto, dependiendo de lo que está comprando específicamente, pero yo diría hasta el momento que estás firmando el primer contrato ya te digan el precio, realmente sería inclusive muy aventado por parte, porque por ejemplo las personas que compraron hace 5 años no se imaginaban los impuestos que iban a haber hoy, por ejemplo, Claro. y no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, y son temas que se van modificando. Ok, vale, perfecto. A ver, de aquí, pues vamos entrando, André. Ahora sí, al que yo sé que es tu tema, tu mero mole. Platícame un poquito, o sea, te cuento igual. Yo sé lo básico de lo que es la NOM, entonces me gustaría que aquí tú nos des información. Todo lo que comentes por acá, estoy segura va a ser información de valor. Y pues sí me emociona como también mucho que pues toda la comunidad de inversionistas que también comiencen a nutrirse de esta información. Yo sé que muchos pues como con esa incertidumbre, ¿no? Empiezan a dar los primeros pasos, pero o sea, una vez que inviertes, al menos en tierra, como lo que a mí me sucedió, como que solo sigues buscando ahora en dónde más invertir, y creo que es bueno, o sea, que cada vez tengan más y más información y que cada nueva inversión sea con una mayor certeza. Entonces, pues me gustaría que nos regalaras un poquito de todo lo que ya conoces acerca de la NOM. Y claro que sí, no, me gustaría preguntarte, para que yo tenga el contexto, ¿qué es lo que tú has escuchado hasta ahora de la NOM? ¿Eso poco, mucho, para que pueda tener el contexto? No mucho, sinceramente, o sea, sé que la NOM 247, igual para que todos hablemos del mismo canal, pues fue algo que entró hace no muchos años. Sé que esto, digamos, regula a lo que son los terrenos que ya tienen un régimen de condominio, o sea, que tienen como, que son condominales, y es como lo que sé al momento, o sea, Hasta ahí, que es perfecto, perfecto. enfocado en condominales. Y es, en un punto sí está enfocado en condominales, pero para todos los, al final de cuentas, los que nos escuchan, de entrada, ¿qué es una NOM? Una NOM no es exclusivamente de este tema, una NOM es una norma oficial mexicana. Ok. O sea, específicamente estas normas son normas que
emiten las autoridades para cumplir ciertos temas específicos, y hay normas de todo tipo. Hace mucho hubo el tema de la NOM específicamente para temas laborales, hay NOM de temas de salud, hay NOM de temas de alimentos. Ok, Y lo que estamos viviendo en este momento es que hoy existe una NOM, que es, como bien menciona, la NOM 247, que emite la autoridad con qué objetivo específicamente: regular el negocio de comercialización de propiedades que están destinados a casa habitación. ok. O sea, si bien es cierto, sí es para régimen de propiedad en condominio y diferentes temas, está muy enfocado a la comercialización de bienes inmuebles destinados a casa habitación, Ok. ya sea casas, terrenos que van a ser específicamente para casa habitación o que se venden de esa forma. Y específicamente hay muchos temas entonces que empiezan a surgir a raíz del tema de la NOM Ok. sobre este tema. ¿Por qué? Y entonces, ¿a quién empieza a impactar directamente a esto? De entrada, esta NOM está regulada por la Profeco, que lo sabemos, la Profeco es, pues más que regulada, es la encargada de ejecutar que se cumplan los lineamientos que están dentro de la NOM. Todo lo de comercialización, ¿no? Todo lo de comercialización. Y sabemos que la NOM es esa instancia que cuando, por ejemplo, viene el Buen Fin y que tú vas a un lugar y ves que una tele cuesta 2 pesos. Ajá. Te la vendan a 2 pesos. ¿Por qué? ¿Qué hacen los compradores? Pues específicamente el comprador puede ir, oye, puede ir a la Profeco y decir, oye, yo la vi a 2 pesos y por eso quise comprar. Ajá, ok. Es la misma autoridad la que está regulando el tema de la NOM 247. Ok. Entonces eso es importante, que es lo que tenemos que considerar. De alguna forma eso sí está en ojos y siempre está viendo que pues se proteja más que nada Al consumidor. al consumidor, Claro. que es el cliente, que se está comprando. Y entonces empieza a haber diferentes puntos que empieza a acatar esta NOM de entrada para los desarrolladores, para las agencias inmobiliarias, para los constructores. Al final de cuentas, las empresas que dedican a la comercialización de este tipo de propiedades tienen que estar actualizando sus modelos de negocio para alinearlos de esta forma. A las nuevas. De entrada, dependiendo del tipo de empresa, hay ciertos contratos que tienes que registrar inclusive ante la Profeco. Ok. O sea, muchas veces los contratos que se hacían, que firmaban los compradores, pues eran contratos que hacían las empresas. Ajá. Hoy, ¿qué te está diciendo la Profeco? Si quieres utilizar tus contratos, los puedes hacer. Nada más valida que estén alineados Con lo que yo te pido, ¿no? con la NOM, Ok. que lo registres para que yo te lo pueda validar. Ok. Eso entonces, en esencia, buscas una seguridad y buscas más certeza para el usuario final. Porque esa es una primera instancia. Porque a raíz de eso, una cosa son los contratos, pero la norma, al regular realmente todo el negocio inmobiliario, también, por ejemplo, regula el tema respecto a la publicidad. Cómo se está publicitando las propiedades, qué información se está dando. Ok. Cuando también te regula la información y documentación que le tienes que dar al que Al te cliente. quiere comprar. O sea, muchas veces, oye, quiero comprar y te medio explican y te pueden enseñar en una pantalla. No, hay una obligación de enseñárselos. Ok. Los renders, los planos. O sea, ya empiezas a cambiar y a regular muchos puntos que antes pues no se consideraban. Claro. Y hoy ya se están considerando porque hay una norma que al final de cuentas inclusive puede acarrear en multas a las agencias inmobiliarias, a los desarrolladores y a los que se dedican a este rubro si no están cumpliendo hoy con la norma. Ahí, o sea, la verdad yo lo veo muy bien, André, porque pues tú llevas años aquí en Yucatán, ¿no? Bueno, pues Sí, todos estos aquí. 8 años, tú eres de aquí. Creo que, o sea, sí ha tocado, cuando comenzó todo este boom inmobiliario, realmente ocurrieron muchísimas estafas, justo por eso, porque creo que no es ni siquiera el producto, sino más bien cómo se vende. Yo lo llegué a escuchar muchísimo con los terrenos ejidales. O sea, luego que llegaban clientes, o sea, y de que pues sí querían invertir, pero ya tenían como esa semillita de, o sea, no, ya perdí dinero una vez. Y es justo eso, o sea, es eso, porque un ejidal, o sea, también si lo hablamos, claro, no es una mala inversión. Si una persona quisiera invertir en eso, no es malo siempre y cuando sepa el nivel de riesgo al que está poniendo su dinero, porque el grado de certeza jurídica pues es menor. Pero el problema es que luego muchas veces se venden lo que son estas preventas jurídicas y nunca te avisan que todavía no está dividido, que todavía no cuenta con estas regulaciones. Entonces al momento tú terminas de pagar tu terreno a como te dijeron que era, y al momento de que terminas de pagarlo, pues
bueno, pero ahora espérate porque todavía no lo puedes poner a tu nombre. Entonces, aquí es donde venía como toda esa mala información, porque realmente el producto incluso podría no ser malo, el problema es que lo vendían como algo que no era. Entonces, aquí yo todo lo que me comentas de la NOM lo veo, o sea, lo veo muy bien. O sea, al final es algo que apoya a todos los que somos inversionistas. Aquí, o sea, quisiera que me platicaras un poquito más de en sí cuál es el ruido, porque cuando nació todo esto, digo, también hubo como mucho ruido, ¿no? Como mencionas, enojo, como de que eso no debería ser, o algo así. Entonces quiero saber de dónde nace eso, quiénes son, digamos, como los afectados, que me imagino algunos desarrolladores o algunas inmobiliarias, pero ¿cuál es ese factor? Aparte de que tienes que notariar tu contrato, bueno, perdón, que tienes que elevar tu contrato ante Profeco, ¿qué sería eso en específico? ¿Tiene que ver con lo de la división, como con eso de preventa jurídica, o con qué más en específico? ¿De dónde nace el tema de la NOM? Y tú lo mencionaste. Realmente, ¿cuántas casos no escuchamos que al final de cuentas había clientes que esperaban una cosa, se les entregaba algo distinto, o en el Inter modificaban las condiciones? ¿Y cuántos casos al final de cuentas no veías que, a ver, cuando alguien compra una propiedad está buscando o una inversión o crear patrimonio, y cuando alguien te da un peso, pues está confiando en ti ese dinero? Y bien mencionas lo que estás diciendo. O sea, al final de cuentas había muchas modificaciones, empezó a haber muchas veces una falta de certeza legal. Y cuando empieza a haber esta falta de certeza legal, el consumidor realmente no tenía una instancia ágil, clara, rápida, que velara por sus, al final de cuentas, por los derechos y que le explicara. Si bien es cierto, siempre podías iniciar algún tipo de instancia judicial o jurisdiccional, pues es complejo, es largo. De ahí viene mucho el tema y quiero recalcar a lo que tú habías mencionado, el tema de, bueno, ¿quién está perjudicando esta norma? Y si yo lo veo de la forma concreta, yo no creo que perjudique a nadie. Okay. De entrada, beneficias al usuario. Es un beneficio que estás teniendo y tú como empresa, desarrollador, inmobiliaria que tienes que cumplir, a ver, tienes que regularte. No, realmente, si analizamos a detalle el contenido de la NOM, realmente no está pidiendo nada que no sea. Si queremos cumplir todo en orden al pie de la letra, no se deba hacer. ¿Qué es lo que pasa? Más que perjudicar definitivamente al haber un cambio, que yo esté haciendo las cosas de alguna forma y luego ya venga una autoridad y me diga que las tengo que hacer de esta forma, definitivamente incomoda. Claro. Eso es lo que está causando. Probablemente está causando cierta incomodidad, pero dentro de la incomodidad, y lo sabemos, tienes una incomodidad, pues realmente hay que ver cómo adaptarnos. Claro. Y cómo adaptarnos si las empresas que hoy ya están logrando inscribir sus contratos, poner las políticas, tener avisos de privacidad, mejorar la forma de publicidad específicamente en ese tema, pues yo creo que los va a beneficiar como empresas porque van a ser empresas muchas más sólidas. Claro. Yo creo que al final de cuentas no está afectando hoy a nadie, está incomodando, es complejo en muchas ocasiones, pero es algo muy posible, que es algo que realmente ya se está implementando en un gran número de empresas. Ok. ¿Cuándo entró en vigor esta NOM? La NOM, y te respondo de esta forma, el nombre completo es NOM SE diagonal 2021. O sea, específicamente desde el 2021 ya empezaba, bueno, realmente desde el 2021 se publica en el diario oficial, desde antes empezó a sonar, y desde que se publica en el año 2021 hubo diferentes plazos que había que cumplir. Y entonces entendemos que desde el 2021 se publica y hubo diferentes plazos. Había un plazo en el cual tenías un plazo para empezar a inscribir tus contratos y un plazo que ya inclusive fue en el año 2022 que ya aplica la NOM. Ok, o sea, te dan chance, ¿no? Como para que te adaptes, para que vayas regulándote. Como que te dieron, pero ¿qué pasaba en muchas ocasiones? Como que en ese plazo de adaptación realmente no era, vamos a decir que plenamente obligatorio cumplirlo, pues la gente no lo cumplía. Entonces, en este momento que ya está en vigor, cuando la gente viene a lo que nos pregunta es, oye, ¿cuál es ese plazo, periodo de adaptación? Ya pasó. Yo les pregunto, ¿cuál? Ya lo tuvieron. Sí. Entonces, por eso es muy importante hacerlo. Pero yo siempre les digo, cuando vayan a hacer esto, hay que hacerlo específicamente de una forma ordenada, hay que empezar a cumplirlo. Y son cambios que van a haber.
¿Cuántos cambios específicamente no me hizo en el sector inmobiliario? Siempre en beneficio del inversionista. Y pensando en cada uno de los clientes que hoy tienen, al final de cuentas yo diría pues van a empezarse muchas veces a fijarse más en cuáles son las empresas que están cumpliendo con esta norma. Por lo que tú mencionabas específicamente, oye, la certeza, la seguridad, ¿qué es lo que vamos a estar buscando? Bueno, si tú vas a comprar una propiedad que tiene que estar inscrito en la Profeco, te enseña tu contrato, te enseña sus políticas de privacidad, te enseña todo, obviamente yo creo que te daría mucha más certeza adquirirle de esa manera. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Ok, y aquí, o sea, ¿cómo puedo saber, o sea, si ya el contrato que yo voy a firmar ya está alzado ante Profeco? O sea, ¿hay algo en mi contrato que me lo indique? Sí, sí lo hay. Tienes un número de expediente, inclusive al final de cada contrato ya hay una cadena que te liga directamente con la Profeco y es un contrato que se llama contrato de adhesión porque es un contrato que ya no se puede modificar. Ok. Realmente es un contrato que al autorizártelo la Profeco está validando que es un contrato que yo como autoridad ya lo leí, cumples con las bases y si está pegado con el modelo de negocio de la empresa se firma de esta manera. Okay. Es muy semejante, que al final de cuentas es el tipo de contratos que tú puedes firmar cuando vas a abrir una cuenta de banco. Tú puedes abrir una cuenta bancaria, un tipo de crédito, te enseñan un contrato de 15, 20 páginas con letra número 8 y tú puedes leerlo y si no estás de acuerdo, no te lo van a modificar, pues este es el contrato. Poco a poco, esos son los primeros pasos, algo hacia ahí está yendo el tema de los negocios inmobiliarios. Lo están regulando de tal forma que pues ya son contratos que están revisados por la autoridad y esto también va a hacer que muchas desarrolladoras hagan contratos que siempre van a estar enfocados te van a asegurar que son contratos enfocados en proteger al consumidor final. Ok. Y aquí, por ejemplo, si como desarrolladora hoy meto mi contrato a Profeco, ¿en cuánto tiempo, digamos, me lo aprueban? Es una pregunta importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Ahí tenemos que ver mucho el modelo de negocio de las empresas. Okay. Porque la desarrolladora, para que meta el contrato en la Profeco, tiene que ser titular de los derechos de propiedad del inmueble. O sea, tendría que ser el dueño. Okay. O tener un poder para que realmente pueda comercializarlo. De entrada por eso. Para que una vez que tú tengas tu contrato, aproximadamente la Profeco, yo te voy a decir que no es que te lo autorice, te responde entre a los 4 y 6 meses que tú ingresas tu contrato. ¿Por qué? Porque los 4 y 6 meses, así como te puede decir aprobado, también te puede decir, oye, ya vi este contrato, pero tienes que cambiar A, B, C y D. Y son los plazos que van teniendo. Ok. Y en lo que está como ese chequeo, tú tienes como algo que te pueda amparar como de, oye, está en revisión mi contrato, pero ya está tú puedes decir en trámite con Profeco. Sí, tú puedes decir específicamente a los compradores, cuando tú metes el contrato a Profeco para una revisión, aproximadamente los 3-4 días, te emiten un número de expediente. Okay. Y entonces un número de expediente del tuyo puede decir que tu contrato ya está siendo revisado por la Profeco. Okay. Mientras ya tienes un contrato que ya puedas estar firmando con todas las disposiciones de la Profeco. Es lo que está sucediendo. Pues André, creo que me quedo con mucha información nueva y estoy segura que mis inversionistas también. Entonces, pues te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación y por toda la información, por toda la experiencia que nos estás dejando en este espacio, que también este espacio cuando quieras nomás me echas una llamada, Ale, le caigo al podcast y te vienes para acá. Y pues muchísimas gracias, André. ¿Algo que quieras agregar? Antes que nada, pues agradecerte, Ale, por la invitación. Realmente es un espacio que agradezco cada vez que me invitan a espacios como el tuyo, que al final de cuentas brindan información y dan información de valor a toda la gente que confía en los proyectos. Así que únicamente a toda tu audiencia, pues muchísimas gracias por el tiempo que están escuchando. Les digo, cuando tengan alguna duda, alguna pregunta en particular, no se queden con dudas, busquen específicamente al experto. Realmente yo creo que igual con el trabajo que estás haciendo tienes mucha información por la que pueden estar resolviendo, así que pues agradecerte sobre todo el espacio. Muchas gracias a ti, André, y pues despedimos a este buenazo, a este crack, pero también por acá vamos a dejar un espacio para tus redes, aquí nos la comparten para que vayan y lo sigan, y pues también nuevamente agradecerte. Muchas gracias. Chicos, con esto cerramos este capítulo de Capi, con Capi en Capítulos Inmobiliarios y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!